¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafa, Huemansin. Bueno, son extrañas porque vamos a hablar de migraciones. Me acompaña Gretchen Conner, pero antes quiero presentarles una información. Estuve con Diego Gómez Pickering, que es el cónsul general de México en Nueva York, y hablamos sobre la comunidad migrante mexicana en la Gran Manzana y sobre todo en los 3 estados, Connecticut, New Jersey y Nueva York. A comparación de la migración mexicana en el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo en Texas, Arizona, Nuevo México o California, o en el medio oeste como Chicago, en Illinois, la que habita en Nueva York tiene una historia reciente. La población mexicana en Nueva York es una población reciente si la comparamos con poblaciones mexicanas en otras partes de los Estados Unidos, a diferencia quizá de las comunidades mexicanas en el suroeste de este país, entendido como Texas, Arizona, Nuevo México, California, o en el medio oeste, sobre todo en Illinois, Chicago muy en particular. Sí. La población mexicana en Nueva York es una población que se asienta sobre todo hacia finales de los años 90 y principios de los años 2000. Las primeras familias, unas pocas, venidas sobre todo de Puebla, llegan hacia finales de los años 70, pero no es realmente sino hasta, como decía, muy finales de los 90 y a lo largo de la década de los años 2000, cuando tenemos ya una explosión en el número de mexicanos que residen en Nueva York y en la zona triestatal, es decir, los estados de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. Mientras que en los años 80 un censo arrojó la cifra de no más de 50,000 migrantes mexicanos en la zona triestatal, hoy en día, según el número de matrículas consulares y actas de nacimiento emitidas por el Consulado de México, asciende a cerca de 1,300,000. En su mayoría es una población joven, con un promedio de 25 a 26 años de edad. Esto nos da un número aproximado con un margen de error importante, pero sin duda sí un número que supera prácticamente el millón de personas. Como decíamos, un estimado de 1.3, 1.4 millones. Una población que en su mayoría está asentada en la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, los 5 condados que la componen, así como los condados al norte del estado de Nueva York que son adyacentes a la ciudad, los que están en Long Island y aquellos en el estado de Nueva Jersey al otro lado del río Hudson, pero que también tiene presencia mucho menor en partes más alejadas, en la zona sobre todo rural y agrícola del norte y el oeste del estado de Nueva York. En su gran mayoría, y como inició esta comunidad, sigue siendo netamente poblana. Casi un 48% de la población mexicana aquí es de Puebla, aproximadamente un 30% de Oaxaca, un 20%, menos de 20% de Guerrero, y el restante de los estados del centro del país, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, la misma Ciudad de México, incluso Veracruz, tienen presencia. La población mexicana de Nueva York es, creo, un espejo de México como país. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos aquí una diáspora calificada, de alto poder adquisitivo, pero al mismo tiempo tenemos una presencia de población que ha migrado por razones económicas, es decir, hay un espectro muy amplio en términos de distribución de la riqueza, como también lo encontramos en nuestro país. Hay una presencia considerable también, por ejemplo, de población de origen indígena. Aquí se hablan 6 lenguas originarias. La ciudad de Nueva York otorga servicios como educación y salud a todos sus habitantes independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, el consulado de nuestro país está al pendiente de que la comunidad mexicana no padezca actos de discriminación, además de que les brinda orientación jurídica para repatriación de restos y de salud. Desde Nueva York, para Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y como les decía, en este día de habitaciones propias está con nosotros Gretchen Conner, que es directora general del IMUMI. ¿Qué es el IMUMI? ¿Qué es este Instituto para las Mujeres Migrantes? Gretchen, cuéntanos, empecemos por ahí. Bienvenida. Okay. Muchas gracias, Irma. Bueno, es una organización de la sociedad civil que empezamos en el año 2010 porque queríamos enfocarnos en las mujeres en la migración, tanto en México, en Estados Unidos y en la región.
con un enfoque en la representación legal. Entonces empezamos un despacho jurídico pro bono y empezamos a trabajar casos de mujeres deportadas cuyos hijos se habían quedado atrás. Empezamos a entender más sobre la deportación, qué pasaba después, cómo podíamos apoyar a las mujeres en audiencias con agencias de bienestar infantil en Estados Unidos y también cómo hacer cosas de prevención, cómo enseñar a familias en Estados Unidos, pues pensar en su familia, pensar en una posible deportación. Claro. Es terrible esto de lo que nos hablas, ¿no? De mujeres que han sido separadas de sus bebés, incluso mujeres lactando, separadas de sus bebés, y de cómo este mismo sistema que tiende mucho en Estados Unidos a proteger a los niños, ¿no? Inmediatamente los ponen en adopción. Y en esos casos, ¿qué hacen estas mujeres mexicanas que habían ido a Estados Unidos, que formaron familia allá, que son deportadas? Por ejemplo, ¿cómo intervienen ustedes en estos casos, Gretchen? Sí, bueno, lo que queremos evitar siempre es una separación en el sentido de que la mamá es en una redada, es detenida y va a la estación migratoria y por esta razón los niños entran a un sistema de bienestar infantil. Estos son los casos más extremos. Los casos que vemos más seguido es una deportación y los niños se quedan atrás pero con algún familiar, hermana, algún vecino y muchas veces ahora las familias se están preparando y firman hasta una carta de custodia temporal para que sus hijos puedan quedar con familiares. Nosotros lo que hacemos después es, si la mamá o la familia decide que los niños deberían de regresar a México, podemos apoyar con ese proceso. Y si están en un procedimiento de lo familiar, lo que tratamos de hacer es buscar un abogado pro bono en Estados Unidos que puede apoyar con el caso y en algunos casos, por ejemplo en la oficina, las mujeres pueden participar en sus audiencias a través de Skype. Y de esa forma podemos acercarles y que tengan acceso a la justicia, pero desde México. Claro, porque hay ahí una ruptura entre este sistema de protección a la niñez o Childhood Services y el sistema migratorio, ¿no? Y de repente, bueno, parece que la mamá abandonó a los hijos Claro. Y además tampoco puede estar en las audiencias porque está deportada. Claro, ¿no? está o detenido o deportada. Entonces, otras cosas que hacemos, por ejemplo, empezamos un comité entre Arizona y Sonora y con el DIF, con las jueces de lo familiar en Arizona, porque ellas son las que vinieron con nosotros y dijeron, algunas veces recibo expediente, el expediente dice que el padre o la madre no está. Entonces, a través de este comité, pues empezaron a ver, pues puedo hablar al cónsul de México, en Arizona, pueden buscar al mamá o al papá en México y de esa forma, pues tener un comité más grande de trabajadores sociales de bienestar infantil conectado con jueces y también con el DIF en México, que es fundamental en este tipo de procesos. Bueno, ahorita hemos estado hablando de mujeres pues que ya vivían en Estados Unidos, que ya hasta tenían hijos ahí, pero también ustedes tienen un diagnóstico, Gretchen, nos mandaron un video de cómo las mujeres migran distinto que los hombres y cómo lo hacen en situaciones, en circunstancias de mucho mayor riesgo, ¿no? Y mayor clandestinidad. Sí, nosotros también trabajamos en la oficina, en el despacho jurídico, en algunos casos de mujeres que estuvieron en tránsito hacia Estados Unidos y por alguna razón en el tránsito decidieron o tuvieron que quedarse en México. Entonces ahí hacemos pues lo mismo, pero del lado mexicano, con una abogada de derecho migratorio mexicano y buscamos la regularización. También muchas veces a lo mejor dejaron algún niño o niño atrás en Centroamérica y hacemos la reunificación familiar. Tratamos de estos temas de identidad, unidad familiar con todas las mujeres en la migración en la región. Y lo que vimos en estos casos es cuando las mujeres viajan por México,
muchas veces son las que toman el autobús, sobre todo si tienen chiquitos, ¿no? Si tienen hijos y hijas con ellos, es mucho menos probable que se vayan a subir al A la tren. bestia. Ajá, y entonces, y también contratan más frecuentemente a traficantes polleros. Sí. Entonces, las rutas son diferentes, las formas de trabajar, los pagos, las decisiones desde la familia de origen también son diferentes. Y por esa razón, antes no era tan común ver a mujeres en los albergues. Claro. Sin embargo, con esta ola de familias buscando asilo, tanto en México como en Estados Unidos, ya vemos más familias en los albergues en todo México, en toda la ruta. Más familias completas incluso. Ujú. Bueno, yo conversaba hace más o menos unos meses con el padre Alejandro Solalinde y me decía que hay cada vez mayor migración de adultos mayores y adultas mayores. ¿A ustedes les ha tocado esto, mujeres ya mayores de edad? Tenemos un par de casos. Yo creo que lo que está pasando, sobre todo de Centroamérica, cuando la situación cambia, las razones de la migración cambian, de búsqueda de mejor situación económica, trabajo, apoyo a la familia, y empiezan a ser razones de violencia, ¿no? Que no hay sistema de Estado de Derecho, que el país o el gobierno no puede proteger a su población, como estamos viendo ahora en Venezuela, estamos viendo en Nicaragua. Entonces, ahí es donde empezamos a ver otros niños chiquitos, adultos mayores, porque están huyendo de la violencia y no tanto para buscar trabajo. ¿Y mujeres también? ¿Mujeres mayores también? Mujeres y hombres mayores, claro, pero normalmente, o sea, ahí podemos ir midiendo, porque hace 10 años cuando hicimos entrevistas en estaciones migratorias, la mayoría eran mujeres solteras que habían dejado atrás a sus hijos, pero hoy en día ya no. Entonces, esto es un indicador para nosotros que la violencia está mucho más agudo. Y que México tiene sin duda una gran tarea ahora, ¿no, Gretchen? El nuevo gobierno y bueno, y toda la sociedad también, por supuesto, tiene una gran tarea para ver cómo recibimos a estos migrantes de la violencia, migrantes de la violencia. Claro, ¿no? así es. México tiene una gran tarea de fortalecer su sistema de protección internacional. Vimos porcentajes de un incremento en 700% de número de solicitudes de asilo, por ejemplo, en México en los últimos años. ¡Qué barbaridad! De 3,000 solicitudes a 15,000 solicitudes de asilo el año pasado, en 2017, y este año 2018 pinta para hacia 20,000 solicitudes de asilo en México. Entonces, México tiene una gran tarea donde el enfoque todavía es en la detención y la deportación. Tenemos 52 estaciones migratorias, sin embargo, nada más tenemos 3 oficinas de la instancia La Comar, que es la instancia que tiene que recibir y dar la protección internacional a personas solicitando asilo en México. Bueno, y ustedes como IMUMI tienen también muchísimo trabajo y son solo 15 ustedes trabajando en esta oficina en México. ¿Reciben fondos oficiales o cómo podemos, digamos, contribuir al trabajo que hacen ustedes, Gretchen? Bueno, son muchas formas. Tenemos muchos voluntarios, tenemos pasantes de derecho siempre en la oficina, tanto de Estados Unidos como de México. También donativos de personas individuos, o sea, individuales, y también nosotros recibimos financiamiento de fundaciones internacionales. La mayoría del financiamiento viene de fundaciones privadas y ahorita tenemos algunos proyectos del gobierno alemán. Del gobierno alemán para ayudar a todo este trabajo con las mujeres migrantes. Bueno, pues yo les recomiendo que sigan al UMEMI en sus redes sociales. En Twitter, IMUMI está como @IMUMIDF. En Instagram es igual, ¿verdad? @IMUMIDF. Creo que sí. Y en Facebook, bueno, busquen Instituto para las Mujeres en Migración. Y te agradezco muchísimo, Gretchen, esta entrevista. Y bueno, pues ya saben, esto fue Habitaciones Propias.